A continuación realizaremos la maniobra de pronación. Este es un acto simulado y, como ustedes verán, el personal no está con las medidas de protección personal, los elementos de protección personal que debemos enfrentar a COVID-19, de manera que por favor considérenlo solo como una simulación. En la maniobra es importante hacer varios procedimientos antes de la pronación. Una muy importante es que el paciente debe recibir una kinesioterapia respiratoria de buen nivel, porque junto con la maniobra posteriormente se movilizarán secreciones que pueden tapar el tubo endotraqueal. Una vez hecha la maniobra de kinesioterapia, enfermero o enfermera procederán a poner en el paciente los elementos que eviten el riesgo de mayores escaras. Hay mucho que se ha modificado y se ha mejorado al respecto. Si tienen parte de hidrocoloides, ocupen aquellos, o bien cabilón, como muestra en este momento el enfermero. Además, se procede a la aspiración de la sonda nasogástrica una vez también apagado el sistema de nutrición enteral. Es importante tener siempre el sistema de circuito cerrado, no destaparlo en ningún momento. Asegurar la correcta fijación de los accesos vasculares, esto es fundamental. La sonda, los drenajes el paciente tiene, porque en cualquier momento podría ocurrir un retiro accidental y eso por supuesto que complicaría la maniobra. Asimismo, verificar toda la longitud de las bajadas, todos los catéteres, las bombas de infusión deben ser suficientes como para que el paciente logre someterse a esta maniobra de manera segura, y tampoco retiremos de manera inadecuada un catéter arterial, un catéter venoso central o el mismo tubo. Debe aspirarse también la boca e inflar el CAF previo a la maniobra, y instalar protección ocular y aplicación de lubricante. Clampear la sonda Foley y finalmente reclutar el número de operadores. El número de operadores que sugerimos es entre 5 y 7. Cualquier infusión que ustedes puedan suspender, lo aconsejable es que transitoriamente se suspenda. Aquí tenemos entonces la primera fase, que es prepararse para la maniobra. A continuación veremos la maniobra propiamente tal. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que se hace durante la maniobra propiamente tal. Aquí es fundamental cómo se atribuyen roles en los operadores. Vamos a denominar operador 1 aquel que está a cargo del tubo urotraqueal. Entonces él es el que se posiciona a la cabecera del paciente, que está a cargo de la fijación y de la coordinación de la maniobra. Es necesario que todos nos ordenemos y aquel que toma el tubo urotraqueal es el que nos va a guiar en cada paso. Entonces, posteriormente, como ustedes ven acá, se sitúan dos operadores al lado del paciente y se hace la primera parte de la maniobra. Esta primera parte consiste en movilizar en posición supina el paciente hacia un extremo de la cama. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Verificar nuevamente que que las bajadas y todos den para que el paciente efectivamente pueda ser girado sin problema. Y ojo que hay un detalle técnico: esta sabanilla que se pone debajo, que nos sirve mucho para levantar y mover al paciente, debe también permitir que el paciente se mueva en el giro. A continuación, situar el brazo que se encuentra más cerca del ventilador mecánico hacia la dirección que se realizará la maniobra, y seguir de manera sincronizada utilizando la sabanilla. A continuación viene entonces el retiro de los electrodos que teníamos monitorizado al paciente. Debe ser lo más breve posible, de manera de no perder ningún tipo de monitorización. Obviamente dejar los electrodos en el tórax puede generar daño adicional, de manera que es fundamental retirarlo, lo mismo que cualquier otro dispositivo que tenga. La mano se pone muy pegada al cuerpo, la mano del paciente, ambas manos, la derecha y la izquierda, pegada al cuerpo. A la cuenta de quien manda, que es el que está a cargo de la vía aérea, se procederá al giro.
Ya chicos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Se ven, hay que lograr que el paciente mantenga estabilidad y una vez que sigue ahí, termina la maniobra girándose completamente el paciente y quedando en posición prona. Ya chicos, 1, 2, 3. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque el paciente puede quedar en un costado de riesgo, entonces estable, el paciente ventilando, tranquilo, proceden a ponerlo en la línea media de la cama. La coordinación es fundamental. En este video se ha evitado la mayor cantidad de comunicación, pero está, en este caso, Fabián, que es el enfermero, a cargo de la maniobra, comentando todos los detalles. Una vez que estamos acá, viene ahora las instrucciones post maniobra. Una vez que el paciente ya está en posición prona, se procede a instalar los electrodos y dejarlo en la posición que lo dejaremos en definitiva, esto es una posición crawl. Un crawl modificado porque el paciente mira su brazo. Y también la pierna, de manera que no se esté exponiendo el paciente a movimientos anatómicos que no le ayudan. En este momento el grupo lo ha dejado pronado en posición crawl. Está la posibilidad de poner almohadillas tanto en la zona torácica como en la pélvica. Como es un tema discutido en la literatura, nosotros hemos hecho esta simulación sin almohadillas. Además de conectado al paciente y verificar que la señal electrocardiográfica esté normal, se oculta y se procede a una nueva maniobra de kinesioterapia respiratoria, de manera que todas las secreciones que puedan haberse movido durante el procedimiento puedan ser aspiradas y tenga menos riesgo de obstruir el tubo orotraqueal, que es una de las complicaciones de la maniobra propiamente tal. Se reconecta la línea arterial, se reconectan las infusiones que se necesitan y se vuelve a ocultar de manera de que el paciente esté en las mejores condiciones. El equipo ha estado totalmente tranquilo y esto a veces no es tan así cuando uno está viviendo el procedimiento real, pero como hay experiencia es bastante similar a esto. La maniobra propiamente tal no toma más allá de 2 minutos, pero es fundamental tener un checklist que le haremos llegar, de manera de poner un ticket a cada uno de los puntos que hay que considerar antes de dar vuelta al paciente, durante la maniobra y post maniobra. Muchas gracias. Para complementar la maniobra que han visto, cada uno de nosotros les explicará algunos detalles que consideramos relevantes de considerar. Por ejemplo, fundamental que la familia sepa que vamos a hacer esto. Es importante que ellos sepan antes, por lo menos que tiene la posibilidad el paciente, si es que, por ejemplo, llegó grave y no sabemos si en algún momento de la noche pasará esto, están informados porque les llama mucho la atención cuando encuentran a su familiar en prono. Así que la sugerencia es información, nunca está de más y no se demora mucho hacerlo. Lo segundo es el contexto clínico. Como ya habrán visto en otra de las charlas, cuando pensamos en ventilación en posición prona, estamos frente a un paciente que tiene una hipoxemia que ya es moderado o grave, tiene una PAFI bajo 150, hemos partido probablemente de relajo muscular en el caso de los pacientes con COVID-19 y distrés respiratorio, mantienen ventilación protectora y aún así la condición del paciente sigue siendo una hipoxemia severa y nosotros en ese momento pensamos en la ventilación en prono. Ojo, más de 1000 pacientes han sido sometidas a esta maniobra de manera segura y seguramente van a haber más con esta pandemia, así que ocupémosla porque nos va a ayudar. Respecto de cuánto tiempo, es un tema a discusión. Si seguimos el estudio de Grant, son alrededor de 20 horas. Nosotros ocupamos hasta 2 días continuos en posición prono porque el paciente verdaderamente está seguro en esa condición. La condición hemodinámica se estabiliza. Recordemos que algún grupo de estos pacientes tiene hipercardia y la hipercardia hace que el ventrículo derecho sufra, el prono ayuda en eso también. Y obviamente nos da tiempo para que el proceso inflamatorio vaya resolviéndose.
punto de vista kinesiológico, es fundamental la permeabilización de la vía aérea previo y posterior al procedimiento. Recordemos que por el mecanismo de seguridad tiene que ser pronado con vía aérea permeable. Por otro lado, la posición prono favorece el drenaje de las secreciones bronquiales, por lo tanto hay que estar atento a la permeabilización constante de la vía aérea cuando sea necesario. Otro punto importante es considerar la posición del paciente, evitar exposiciones viciosas, evitar los puntos de presión y recordar que este paciente en la gran mayoría de los casos están con sedación y con relajación neuromuscular. Por lo tanto, tenemos que privilegiar todas estas intervenciones que minimicen la posibilidad de debilidad diagnostic. Algunas consideraciones importantes del equipo de enfermería en el paciente en posición prono son: antes de pronar al paciente, curar y fijar todos los dispositivos invasivos y las heridas quirúrgicas que pueda presentar el paciente, con el fin de evitar desplazamientos de estos dispositivos invasivos. Suspender la nutrición enteral si es que el paciente estaba con ella 1 hora antes del procedimiento y, de no ser posible, aspirar la zona nasogástrica siempre previo al procedimiento. Aspirar también las secreciones del tubo endotraqueal y de las secreciones del contenido subglótico. Verificar las extensiones de las bajadas de las bombas de infusión continua y desconectar todas aquellas que puedan ser causadas, como las bajadas de tratamiento. Consideración importante además es proteger las prominencias óseas. Para ello usamos ácidos grasos hiperoxigenados o aplicar películas de barrera cutáneas no irritantes en todas las prominencias óseas que son distintas a un paciente que está en decúbito supino. Y prevenir también las úlceras corneales aplicando un buen total de cloranfenicol cada 6 horas. Durante la posición prono, el paciente debe mantener la posición Trendelenburg invertido para evitar así la neumonía asociada a ventilación mecánica. Debemos cambiarlo de posición cada 2 a 3 horas máximo con el fin de liberar la presión de las prominencias óseas y debemos evaluar estas prominencias en cada cambio de posición, evaluando también el edema facial que pueda presentar el paciente al estar en posición prono.